Entonces ahora que ya entendemos qué es el coronavirus, vamos a hablar cómo se pasa de persona a persona. Es importante saber que la propagación del virus es de persona a persona. Personas que están teniendo síntomas es cuando están más contagiosas, pero aún cuando no muestran síntomas, aún puede estar transmitiendo el virus. ¿Y cómo pasa esto? Cuando una persona estornuda o tose, esa acción produce unas gotitas de agua que cuando entran al cuerpo de otra persona causa la infección. Otra manera que es común también es cuando tocamos una superficie que fue contaminada por una persona infectada con el virus, ya sea en la casa, en las tiendas o en el trabajo. Entonces por eso es muy importante de seguir las recomendaciones para ayudar a reducir y prevenir la propagación del virus, no solamente en la casa, sino afuera en el trabajo. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo? Es muy importante nosotros lavarnos las manos. Es importante lavarlo por 20 segundos o más y tratar de tallar todas las superficies de la mano. Y asegúrese de que talle bien entre los dedos, las palmas de las manos, la parte de atrás de la mano, la muñeca, todo por 20 segundos. También queremos practicar el distanciamiento social de 6 pies. Eso va a ayudar para prevenir y reducir el propago del virus. Queremos practicarlo en nuestros trabajos, en nuestras rutinas, en las casas y cuando vamos a salir. Si tiene que estornudar o toser, asegúrese de taparse la boca. Evitar tocándose los ojos, la nariz y la boca, por lo mismo que son puntos de entradas para el virus entrar a su cuerpo. Y claro, si se siente enfermo, por favor quédese en casa. Esto va a ayudar para prevenir la propagación del virus. Estas recomendaciones son todas las que están promoviendo los expertos en salud pública. Hay mucha información sobre el coronavirus. Entonces por eso es muy importante hoy más que nunca de usar información que sea cierta. Aquí están algunas páginas que puede usar, como la del Centro para Control y Prevención de Enfermedades o la de nosotros, la Extensión Cooperativa de Carolina del Norte. Si no tiene acceso a la internet, por favor llame al número 211 para recibir información en español.